Saludos amigos y bienvenidos a nuestro último capítulo de este curso de introducción al maquillaje digital. En los 8 vídeos anteriores hemos trabajado en diversos aspectos relacionados con la estética a nivel de controlar efectos y herramientas que les aparecían en nuestro programa, nuestro sitio web que estamos trabajando, que es Photopea. Ya sabéis, y lo vamos a recordar una vez más, que tenemos un curso dentro de Concilia Fácil dedicado por entero a descubrir esta fantástica herramienta que es un clon online y gratuito de Adobe Photoshop. En los vídeos anteriores, como os digo, hemos trabajado con diferentes herramientas, pero en este último, que quizá va a ser el más laborioso, no sé si decirte que el más largo, vamos a trabajar o vamos a ir viendo una serie de elementos que son importantes que conozcas porque conforman en gran medida parte de la riqueza estética que podemos agregar a las imágenes. Sobre todo si estamos hablando de retratos, pues son fundamentales. Por aquí tenemos una fotografía de nuestro modelo que hemos retocado utilizando las técnicas que hemos aprendido en episodios anteriores y lo que vamos a hacer es trabajar directamente con los filtros. Os marco ahí en pantalla donde vais a encontrar los filtros y lo que vamos a hacer es entrar directamente a ellos para que veamos las diferentes opciones que tenemos. Le doy a filtro y aquí tenemos una galería de filtros. Tenemos una corrección de lente, el cámara RAW, el licuar, que sí que lo vimos en vídeo anterior, o el vanishing point. Y todos los que tenemos aquí, estos no los vamos a utilizar en este video tutorial porque para lo que es maquillaje digital no son necesarios. A ver, algunos sí es, por ejemplo el de polvos, rascaduras sí que lo hemos utilizado, pero dado que su utilización en la imagen la afea, porque trabaja con capas que distorsionan la imagen, no lo vamos a citar en este último vídeo. Nos vamos a dedicar a esta galería de filtros, a la corrección de lente y a cámara RAW, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer para que conozcamos el antes y el después de la imagen, como siempre, es duplicar nuestra capa aquí. Y ahora sí, vuelvo a filtros y vamos a entrar a nuestra galería de filtros. Y hay unos cuantos, fijaos, vamos a dejar un momento, voy a salir antes para tener nuestro color por defecto, el frontal el negro y el color de fondo el color blanco. Y vuelvo. Aquí estoy, con los filtros. Fijaos que tenemos el filtro artístico, tenemos el de pincelada, tenemos los filtros de distorsión, tenemos los bocetos, los estilizadores y las texturas. Esas son las categorías, pero luego tenemos dentro de cada categoría diversos tipos de filtro. Y aquí pues es ir viendo el que mejor se adapte o el que mejor se adecue a la fotografía. Fijaos, en este caso podemos trabajar con niveles si queremos hacer alguna distorsión, pero también hay que decir que estos filtros tienen una serie de parámetros, una serie de regletas que podéis ver justo aquí a la derecha, que nos permiten modificar los que ya nos aparecen por defecto. Fijaos, en el caso de este de recorte, que es este, yo puedo trabajar con más niveles, veis, y la fotografía se va viendo más clara. Puedo darle más simplicidad en los bordes. Aquí sí que os recomiendo que controléis un poquito en inglés. Edge Simplicity, simplicidad de los bordes, y aquí Edge Fidelity, la fidelidad del borde. Photopea es lo que tiene, que no está disponible en castellano en toda la web. Tiene varias cosas que sí que lo están, pero no está completa en toda su traducción. Pues bueno, podéis ir manejando la fotografía con diferentes parámetros en sus filtros. Tenemos también el pincel seco, que también lo podemos ir viendo. Fijaos, grano de película, que este queda muy bonito, sobre todo si trabajamos con fotografía en blanco y negro. Podemos añadir grano, fijaos, podemos añadir intensidad, podemos añadir en el área resaltada, veis, podemos añadir diferentes grados de filtrado. Ya os digo que en blanco y negro queda francamente bien.
Y de hecho, combinamos en el curso de Photopea, combinamos el color con el blanco y negro en alguno de los vídeos y utilizamos este filtro porque podéis ver qué maravilla de función. Pues yo os invito a que vayáis probando, ¿vale? Fijaos, aquí son las pinceladas, también podemos trabajar con el tamaño del pincel. Podemos editar con esta regleta, pero también añadir números por defecto. ¿Veis? Tenemos un tamaño de pincel con número 2 de radio. Aquí en claridad podemos darle, en vez de 10 podemos darle 30. Y fijaos cómo vamos viendo cómo la imagen pues va distorsionándose o va ganando algún tipo de elemento que a lo mejor nos interesa enfatizar en nuestros diseños. ¿Veis? Aquí tenemos también tipo de pincel. Pues tenemos el simple, el rugoso ligero, rugoso oscuro, rugoso ancho, más desenfocado. ¿Veis? Y vamos eligiendo el que nos interese. Aquí abajo tenéis, podemos ver las pinceladas o no verlas, para que veáis el antes y el después. Tenemos también pues por pinceladas. ¿Veis? El tamaño de pincel, el brillo. Y la verdad que hay algunos que son francamente bonitos. O ya algún efecto que queramos darle. Por ejemplo, el semitono, que queda muy bien si queremos hacer algún tipo de publicación muy específica. ¿Veis? Estas son las posibilidades que nos ofrece el propio programa. Vamos a ver por puntos, por círculo o por líneas. ¿Veis? Una vez que hemos aplicado el filtro que queramos, con darle así, ya tendríamos, ¿veis?, el efecto creado. Así teníamos nuestra capa original y así tenemos ya con el filtro aplicado. Vamos a trabajar también con el tema de la cámara RAW. La cámara RAW lo que hace es aplicar una serie de elementos. Entramos con una serie de elementos que también son importantes que conozcamos, ¿vale? Voy a borrar esta capa para trabajar sobre la original. Y vamos a volver a duplicar y entro por cámara RAW aquí y fijaos, aquí podemos trabajar con la temperatura de color, que este concepto es muy importante si hablamos de fotografía. Fijaros que si yo muevo esta regleta de temperatura hacia la izquierda, la temperatura de color baja porque priman los tonos azules, ¿vale? Si a vosotros, una vez aplicado el maquillaje en nuestra fotografía, nos interesa resaltar esos tonos con un poquito más de frialdad, pues directamente podemos entrar por el filtro cámara RAW, echamos temperatura hacia la izquierda y fijaos cómo cambia por completo. Que por el contrario queremos ir hacia tonos más cálidos, pues nos echamos el cursor, el punterito hacia la derecha y fijaos cómo vamos ganando en calidez en la foto. Y aquí tenemos el espectrógrafo, que nos indica un poco la temperatura de color. Entonces, esta es la longitud de la foto, esto es el número de megapíxeles que tiene la misma. Aquí podemos ir viendo, ¿veis? Cuanto más a la derecha, tonos más cálidos, cuanto más a la izquierda, tonos más fríos. Recordad que hay diferencias entre los tonos de luz y los tonos de color que vemos a través de la pantalla de un ordenador o de un teléfono móvil, ¿vale? Primero porque la fotografía impresa sobre todo tiene 4 colores. Tiene el cian, tiene el magenta, tiene el amarillo y tiene el negro, ¿vale? La fotografía en pantalla tiene RGB, tiene rojo, tiene verde y tiene azul. Y en base a esos 3 colores, dosificando los tonos de luz, pues nos va generando la imagen. Pues con la temperatura lo que hacemos es modificar esos parámetros de RGB, que son las siglas en inglés del rojo, del verde y del azul, y vamos trabajando, enfatizando. Fijaos cómo se van separando en el espectrógrafo los tonos de rojo, los tonos de verde y los tonos de azul. Y estos tonos blancos son los que se denominan tonos neutros. Vamos a ver la tintura. Voy a volver a 0, la temperatura. Aquí está la foto tal cual. Vamos a ir a la tinta y fijaos que si yo separo,
Aquí van apareciendo unos tonos más verdosos y aquí van apareciendo unos tonos más tirando hacia los violáceos, rosados, morados. ¿Veis? Podemos combinar, por supuesto, la temperatura de color. ¿Veis? Nos tira hacia los tonos azules y también podemos tirar hacia el lado de la derecha y nos tienen unos tonos más asalmonados. Esto es jugar, dependiendo de la estética que queréis darle a la imagen, pues así podéis trabajar con la tintura o con la temperatura. Aquí tenemos la exposición. Como sabéis, la fotografía, si la consideramos desde el punto de vista analógico, es la exposición, es la reacción de unos granitos de sales de plata a la luz. Bueno, pues lo que va a hacer Photoshop es un paralelismo con la exposición a la luz de como si tuviese en nuestra imagen esos granitos de sales de plata. Entonces, si nos vamos hacia la izquierda, tenemos mucha menos exposición de la luz, por lo tanto la imagen se verá más oscura. Si nos vamos hacia la derecha, hay mucha luz y la imagen nos aparece prácticamente quemada. Fijaos que este efecto de jugar con la exposición puede ser muy bonito si queremos, por ejemplo, enfatizar las miradas, pero tampoco conviene que abusemos de ello. Vamos a dejarlo en 0 también, así. Ahora vamos a hablar del contraste, que también pues tenemos con los tonos, que los tonos negros tengan mucho más negros. ¿Veis? Si yo lo echo a la derecha, la imagen se ve visiblemente más oscura, y si yo los echo hacia la izquierda, aparecen mucho más suaves. Eso es el contraste. Luego tenemos la intensidad del color. La intensidad del color, pues como su propio nombre indica, tenemos los colores mucho más fuertes si nos vamos hacia la derecha, o hacia la izquierda los tenemos mucho más apagados. Pero sigue habiendo color. Y digo que sigue habiendo color porque en la siguiente regleta es la saturación. Bueno, poner la foto como estaba. Y la saturación sí que tenemos que tener cuidado con ella si abusamos de ella. ¿Por qué? Porque fijaos, si yo me llevo la regleta hacia la derecha, lo que hago es hacer muy irreales los colores, los hago muy llamativos. Entonces esto a lo mejor no nos interesa que se vea en una fotografía, o sí, porque volvemos otra vez a la mirada. Si tenemos una mirada, como en este caso, que le hemos maquillado mucho, pues lo que podemos es enfatizar esa mirada, dar mucha más expresión. ¿Que queremos hacerla menos contundente? Pues directamente a tope. Cuanto más hacia la izquierda, la imagen va perdiendo color. ¿Veis? Hasta que directamente, ¿veis? Nos aparece en blanco y negro. Y podemos jugar, desde luego, con todos los demás parámetros, pero si movemos la saturación hacia la izquierda, por mucho que cambiemos la temperatura de color, al estar desaturada la imagen, no nos va a aplicar ningún cambio en el colorido. Lo que sí que podemos ver, y creo que se aprecia claramente, es como el fondo, sobre todo, varía bastante. ¿Veis? En la tintura lo mismo, y en el contraste también. Y la intensidad de color, pues como ya digo, como no tiene color, pues no pasa nada. Vamos a volver a poner todo a 0, porque ahora estamos viendo en el canal colores, pero podemos trabajar por colores aislados. Vamos a verlo. Aquí tenemos por colores, pero podemos trabajar en RGB y también funcionamos con todos. Podemos trabajar solamente con el canal de los rojos. ¿Veis? Y si yo puedo poner más los rojos, la imagen, veis que en este caso la exposición no afecta, pero sí que en la temperatura de color con el rojo me va a enfatizar más los tonos rojos. ¿Veis? Ya tiende hacia los tonos rojizos. Igual que con la intensidad de color, veis cada vez más los tonos más rojizos. Hasta aquí que yo tengo ya rojos, hay rojos por aquí, aunque el fondo sea bastante rosado, pero fijaos que hay una saturación de rojos importante. Si nos vamos a los verdes, pues lo mismo. Aquí en los verdes también tengo que trabajar con la temperatura de color y fijaos como ya la temperatura es otra. La intensidad me los va marcando bastante. ¿De acuerdo?
Vamos a cancelar. Nos vamos a ir a otro filtro que también quería enseñaros. Y es el de la corrección de lente. Porque podemos trabajar... Fijaos, ¿veis? En esta corrección de lente podemos deformar la imagen si queremos enfatizar algún tipo de elemento. Acercar, alejar nuestra fotografía. Bueno, pues hoy hemos visto un montón de filtros y os quiero invitar a que los apliquéis, a que juguéis un poco con ellos para saber un poco qué es lo que hacen a cada imagen, porque dependiendo de la imagen a lo mejor será mucho más estético, o dependiendo de cada efecto de maquillaje que hemos empleado, será más o menos estético cada filtro que empleemos. Os quiero invitar a que los probéis, a que juguéis con ellos, porque al fin y al cabo esto tiene que ser divertido, tiene que ser un juego, porque si es aburrido pues de nada vale, y que simplemente veáis los resultados. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el curso, hasta aquí este capítulo, y os espero, si queréis el certificado, en el examen de este curso de introducción al maquillaje digital. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en un próximo vídeo.